Iniciar la grabación. Detener la grabación. Detener la grabación. Botón. Detener la grabación. Botón. Y desde la primera oficialmente, que el año 62 hasta el año 20, ¿no? Entonces, bueno, primero hay unos collages que simplemente es un poco de advertir que en la laguna no solamente ha sido el Cardonal y Taco con los bambas, bombones y las marchilongas, sino que también están pues, los novitonti de San Miguel de Geneto, las biribiri de Bajamar, las pirujas de Valle Guerra, en fin, que hay distintos Detener. Selector de cámara. Detener. que han visto crecer o nacer en su fuero una murga, ¿no? O los llorones de las Mercedes, por ejemplo. Y entonces empezamos, digamos, lo que es la antesala de la exposición con los primeros paneles que hablan del nacimiento del movimiento murguero en Canarias. Y, como saben, todo empieza en el año 1917 con unos marineros gaditanos que forman lo que hoy sería una chirigota, en aquella época era una murga gaditana, y aquello fue un pelotazo tan grande que de ahí empiezan ya distintos colectivos vecinales de los barrios más populosos de Santa Cruz, como el Toscal, el Cabo, los Llanos, etc., formando las primeras murgas emulando a esa forma de vivir el carnaval que habían dejado esta gente. Vamos a trasladarnos a ese año, o más en concreto cómo era el carnaval, cómo se vivía el carnaval a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, principios del siglo XX. Y más o menos se puede definir casi muy parecido al actual, no tan masificado, pero parecido. Había un carnaval callejero, protagonizado sobre todo por la máscara y las parrandas, sobre todo las parrandas, y muchas agrupaciones carnavaleras, fundadas expresamente para vivir el carnaval de esa forma. Y después estaban las celebraciones en recintos cerrados, que eran casas particulares, y sobre todo las sociedades recreativas, deportivas, culturales, asociaciones de vecinos que hacían sus bailes de carnaval y todo el tema. ¿Cómo eran las agrupaciones de aquella época? Pues tenemos las rondallas, que no es ni más ni menos que lo mismo que vemos ahora. Agrupaciones de cante lírico acompañadas de instrumentos de cuerda, impulso y puja. Después estaban las comparsas, que no se pueden imaginar como comparsas hoy en día, sino que las comparsas de antaño eran exactamente igual que una rondalla, pero con instrumentos de viento. Lo que hoy serían los fregolitos. Diario ABC. Ahora. Moción de O la zarzuela del círculo. Después había unos grupos que llamaban orfeones, exactamente igual, pero a capela, sin instrumentos de ningún tipo. Después había grupos folclóricos, parece mentira, pero había incluso concursos de grupos folclóricos en pleno carnaval, con el traje típico canario y canciones canarias y tal. Después había un grupo que se llamaban estudiantinas, que a pesar de que algunas personas Twitter. Ahora. David Cuesta. Detener la grabación. también quieren vincular como el nacimiento de las tunas universitarias, nada que ver. Las estudiantinas eran grupos, casi todos eran para postulado para adquirir fondos para el hospitalito de niños, para el hospital de desamparados, etcétera, etcétera. Y era digamos, lo que hoy sería música ligera, a base de cuplés, de pasodobles, algunas rancheras, pero digamos que todos los grupos que he nombrado tenían un denominador común. Unos en la lírica, otros en el cuplé, otros en el pasodoble, otros en
en la ranchera, todos interpretaban la música y la letra exactamente igual que como había nacido esa música y esa letra. Ahí está el pelotazo de la irrupción de la murga que constituyeron o que integraron los marineros gaditanos del Laya. Esto fue que, bueno, en 1914, como saben, estalla la Primera Guerra Mundial y, bueno, las aguas canarias, según vemos en los 4 periódicos que se editaban en aquella época, las aguas estaban infestadas, palabras textuales, literales, infestadas de submarinos alemanes. La Armada Española manda un cañonero a Canarias para que realice unas patrullas de vigilancia y bueno, y un poco de alzocaire del recorrido de todas las islas, de todas las aguas de las islas. Pero permanece de apostadero en la bahía de Santa Cruz, porque en esa época y hasta 1929 Santa Cruz era la capital de todo el archipiélago. Entonces por eso permanece de apostadero durante todo el transcurso de la Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que en el año ya 16, 17, estaban desde el 14, finales del 14, ya estaban aquí. Al final eran una figura de lo más familiar. No solo el propio barco, sino la tripulación, pues ya hacían vida social en Santa Cruz. Y en el año 17, todos eran gaditanos de origen. Y en el año 17 piden permiso a la autoridad, a sus mandos, para vivir el carnaval, pero de la forma que ellos estaban acostumbrados y añoraban de su tierra natal, que era Cádiz, formando una agrupación tipo murga gaditana, lo que hoy sería de chirigota. Lo hacen con que la chirigota, o sea, todo el principal objetivo es hacer reír, que la gente se estornille nada más verlo. Por eso los instrumentos son de mentira. Son imitando instrumentos de viento, Cortina de pantalla activa. pero de cartón. Cortina de pantalla inactiva. Para construirlo usaban palanganas, bañaderas, lo que son las bocas de los instrumentos más grandes, o foniles o embudos, para hacer los instrumentos más chicos, etcétera, etcétera, pero todos de cartón. Y la única, digamos, sintonía musical era lo que el vibrar una servilleta, un papel de fumar, que realmente no suena, sino se tararea sobre él, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros pitomurga. Hasta que viene la membrana con los primeros merlitón y después el casú. Bueno, aparte de eso, Detener la grabación. como Botón. el objetivo es que la gente se desternille, ya el vestuario que emplea es, digamos, ridiculizar o caricaturizar, mejor dicho, a una banda de música. Y entonces ese postín que tenían las bandas de música, ellos lo hacen pues con telas de saco del propio muelle, de donde venían los sacos de garbanzos de México o de harina de Cuba, etcétera, etcétera. Con eso se hacían los trajes como si fueran unos frac. Por eso venían los de saco, fracaso, querían ridiculizar un poco, y algunos ni siquiera, como hay en una de esas fotografías, no les dio tiempo a hacer nada y entonces la chaqueta se las ponían por el revés. La cosa es de ir estrafalario. Que nada más verlo, todavía no habían cantado y ya te estaba riendo. Y después las letras, que ese fue el boom, ya no eran como todas las agrupaciones que eran fieles reflejos de la propia letra, de la propia música, no. Aquí Export. Ahora. Luz giratoria. Detener la grabación. situaban la letra y ponían letras de actualidad o de diversión, con ironía, con vacilón, porque mi suegra con camiseta la confundieron con un submarino
en el agua, la que se armó cuando la vieron, todo era para que la gente se desternillara con ella. Entonces fue un boom tan grande que ya digo que los 4 periódicos que había en aquella época, todos coinciden en lo mismo. Dice, lo único Twitter, ahora, arroba sección canal, detener la grabación. bueno, hay que decir, la prensa de aquella época, sus clientes, ¿quiénes eran? Los que compraban los periódicos, la clase alta. Entonces ponían por las nubes las rondallas y ponían por las nubes los bailes de sociedad. Y el carnaval transhumante, el carnaval callejero, pues nada, eso era una cosa baladí, ¿no? Una cosa banal. La máscara, pues no le gustaba nada. Y ahora viene todo chafalmea, pero se rinden ante el boom que tuvieron y a decir, bueno, lo único destacable del que hubo en este carnaval es la comparsa o la rondalla que formaron los marineros del Laya. Bien, ¿qué pasa? Que cuando al año siguiente, repito que en esta época, entre los muchos grupos callejeros del carnaval, eran las parrandas constituidas por compañeros de trabajo, vecinos de un edificio, del mismo barrio, y lo mismo, a cantar cuplés, pasodobles, rancheras. Pues esas deciden imitar a los del Laya y salen igual que los del Laya, igual que los marineros del Laya, imitando en todo. Ya las letras son cambiadas, ya empiezan a intentar que la gente se desternille con ellos, ya empiezan a dar alguna, de forma muy sutil, pero bueno, simpática, algún punterazo al alcalde o reivindicando alguna mejora social o mejora urbanística de las calles, el acerado, yo qué sé, en ese plan, ¿no? Pero Selector de canal, selector de detener la grabación. para imitarle. La forma de hacer los instrumentos siguen siendo de papel y cartón, la forma de vestirse con telas de saco, etc. Y entonces ya empezamos a ver cómo surgen las primeras bolas ya. Detener la grabación, botón. Detener la grabación, botón.